Buenos días, internautas, buenos días, público en general. Siguiendo pues con la exposición de lo que es la epistemología como ciencia, disciplina o rama de la filosofía en general, de explicar los fundamentos de la ciencia, de explicar qué criterios de verdad utiliza la ciencia para poderse diferenciar de otro tipo de saberes. Les hablaremos hoy de la epistemología integral. La epistemología integral no es más que explicar el desarrollo de la ciencia tomando en cuenta todas las dimensiones que intervienen en la constitución, desarrollo y consolidación de la ciencia. Previamente había una tradición epistemológica muy importante, pero estaba orientada hacia el método, hacia la lógica, hacia la racionalidad de la investigación. Comenzando la modernidad con este autor, Renato Descartes, en este libro de El discurso del método, escrito en 1637, donde fundamenta la ciencia desde el racionalismo. Y el centro del racionalismo, en este caso, sería el método deductivo. Y por otro lado, en esa tradición se encuentra Francis Bacon, quien fundamenta la ciencia a partir del empirismo. Y el centro del empirismo sería entonces el método inductivo. En esa tradición que estuvo muy vinculada a la filosofía en general, se fue dando y se consolida, digamos, con el positivismo en el siglo XIX y con el neopositivismo dentro de lo que generó el Círculo de Viena en el siglo XX. El énfasis en el método. Ahora bien, se generaron importantes discusiones y la ciencia esclareció muy bien toda esa parte metodológica. Autores como Bertrand Russell, como Karl Hempel, como Arthur Patt, como Quine, como Ernest Nagel, importantes discusiones para entender pues esa racionalidad. Karl Popper también contribuyó a esclarecer también cuáles son los fundamentos metodológicos racionales de la ciencia. Eso durante todo el siglo XX, como les digo, un desarrollo vertiginoso, pero también paradójicamente remitido solo a los especialistas, a los profesionales de la epistemología o de la filosofía de la ciencia. Pero la ciencia sigue evolucionando, los problemas de la realidad siguen apareciendo y ya en los años 80 se vio en la necesidad de entender la ciencia tomando en cuenta todas las dimensiones que actúan en ella, en el desarrollo de ella, de la ciencia. Y aparece entonces la epistemología integral. Ahora bien, yo entiendo que esta epistemología integral tiene dos partes. La primera parte está relativa al núcleo tripartido del conocer. En primer lugar, manteniendo pues la tradición, el núcleo nociológico-metodológico. En segundo lugar, aceptar los principios de carácter ontológicos
y antropológico en la realización de la ciencia. En tercer lugar, incluir en la discusión ese núcleo, la axiología de la ciencia. Comenzando por este último aspecto, era considerar que el valor fundamental de la ciencia es buscar la verdad. Y buscar la verdad en un contexto de compromiso, de solidaridad, de buscar respuestas a los problemas para beneficio, pues, de la humanidad. El núcleo ontológico, antropológico, tendría que ver cómo abordar la realidad desde el principio de la investigación científica hasta concluirla. Y el núcleo nociológico, metodológico, era considerar que no había un solo método, sino que había ya una diversidad metodológica que había que estar consciente para ver cuál de ellos podían ser utilizados para la investigación. Y la otra parte de la epistemología integral tiene que ver con el enlazamiento de otros criterios más allá de la racionalidad, como el criterio psicológico, el criterio sociológico, el criterio semántico, el criterio comunicacional, es decir, varias dimensiones que también intervienen en el desarrollo de la ciencia. Les voy a dar dos casos. En los años 30, un autor francés llamado Gaston Bachelard intentó explicar el desarrollo de la ciencia vinculándola con el psicoanálisis. Él trató de establecer cómo, para la construcción del conocimiento, el investigador tendría que ir de lo concreto a lo abstracto, delastrándose de una cantidad de obstáculos epistemológicos que, superados, bien sea por medio de rupturas, como él mismo lo decía, se podía llegar entonces a la verdadera producción del conocimiento científico. En el otra área, es decir, en la otra visión que se ha hecho de esto, tenemos a Thomas Kuhn, que en los años 60 fundamentó la ciencia desde el punto de vista social. Él llegaba a considerar que se desarrollaba la ciencia a partir de los paradigmas y que los paradigmas eran, digamos, exclusividad de determinadas comunidades científicas y que si estas comunidades llegaban a afirmar que tal teoría era verdadera, la ciencia corría pues con ese conocimiento. De modo tal que la epistemología integral abarca esos dos elementos que acabamos de explicar. Ahora bien, ¿para qué sirve esta epistemología integral? Bueno, la utilidad que yo le veo es que desde el principio de la investigación científica hasta que termine, va corriendo una epistemología. Si el investigador no está consciente de eso, puede ocurrir cualquier cosa dentro de la propia investigación, hasta llegar a obstaculizar también la producción de conocimiento científico. Es decir, comenzando con un problema de investigación, hay que seleccionar de ese núcleo la parte ontológica, antropológica. Es decir, qué concepción de la realidad voy a aceptar o se aplica mejor para entender y explicar ese problema. Luego, ¿cuál es
el método que más se ajusta a la investigación científica. ¿Cuáles son los principios nociológicos que más están adecuados para explicar este problema? Claro, esto se hace de una manera abierta, porque a medida que hay esa dinámica de la investigación, donde hay esa interrelación investigador-objeto de investigación, pueden variar esos principios, incluso en algunos casos, comenzar de nuevo la investigación. Esa es la utilidad que yo le veo a la epistemología aplicada. Y el tercer núcleo, tomar en cuenta siempre el nivel axiológico. No cometer errores o superar los errores. No cometer fraudes a la hora de estar construyendo la investigación, como ha ocurrido en algunos casos. En síntesis, entonces, eso es lo que es la epistemología aplicada. Una epistemología